Sartre definía la memoria como esa capacidad, sobre todo colectiva, cosa curiosa, no tanto individual, que tenemos los individuos y los grupos de individuos de reconstituir el pasado en función del presente. Indudablemente esa reconstitución o reconstrucción es una interpretación. García Márquez, en su célebre Vivir para contarla, en sus memorias, decía que cuando uno se pone a recordar, inventa. Pero la palabra inventar no tiene por qué escandalizarnos en el sentido de que proviene de la raíz latina invenire, que quiere decir hacer venir lo que está ahí. Y justamente, cuando estamos ante un hecho social fundamental en Colombia, como hacer venir lo que está ahí, es decir, hacer brotar todo ese acervo cultural, pero sobre todo ese acervo vivencial, fundamentalmente de dolor y fundamentalmente corporal, porque si hay una memoria que no es tan voluntaria, es la memoria de la materia y la memoria del cuerpo, la memoria corruptible, la memoria que nos atraviesa, la memoria que nos hiere, la memoria de las víctimas. Y en un país como Colombia, que ha vivido más de 50 años no solamente de conflicto, y de conflicto armado y violento, sino de situaciones terriblemente aterradoras, cruentas, retratadas, por ejemplo, en la magnífica retrospectiva El Testigo de Jesús Abad Colorado, que a cualquiera, no solamente de afuera, sino también de dentro de Colombia, debería conmovernos hasta las lágrimas. Sí, recordar no es solamente vivir, es también una apuesta para recrear el mundo. Pero hay una petición de principio fundamental cuando se elaboran procesos de memoria, sobre todo ante situaciones de duelo, ante situaciones de dolor, ante situaciones de muchísimo flagelo individual y colectivo al que han sido sometidas poblaciones enteras, grupos humanos, a quienes, por ejemplo, los violaron, les quitaron sus tierras, los despojaron, les negaron el nombre, les anularon su posibilidad de tener un lugar en el mundo. Y es ante ese dolor en donde hay que transformar aquello que podríamos llamar de algún modo lugares de miedo en lugares un poco menos temerosos. Y la memoria sirve para eso. Topofobias en topofilias. Transformar una topofobia en topofilia es un verdadero reto que debería asumir este centro que llamamos el Centro Nacional de la Memoria Histórica y lo que por mandato constitucional de ahí deriva, el Museo Nacional de la Memoria Histórica, y no como dice el presidente Duque, que es él quien va a crear el Museo Nacional de la Memoria cuando es un mandato constitucional de acuerdo a los acuerdos de paz que se han suscrito para tratar de reconciliarnos y para tratar de no repetir el pasado, sino construir un futuro distinto, un futuro mejor. En ese horizonte es inaudito que alguien se llame historiador cuando es un negacionista y cuando fundamentalmente se quiere convertir en un sepulturero de la memoria de las víctimas de Colombia. He ahí no solamente el control político que el senador Iván Cepeda le va a hacer a Darío Acevedo Carmona, profesor o mejor exprofesor de historia de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional en la sede Medellín, donde tuve la ocasión de conocerlo. Un caso típico de alguien que pasa de la extrema izquierda y se convierte a la extrema derecha de modo negacionista, como lo han hecho tantos otros. José Obdulio Gaviria, el doctor Ternura, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia, y tantos otros que pasaron de un extremismo a otro, y entonces casi que se reconcilian y reptan ante el poder y son capaces de negar la memoria de las víctimas. Pero no solamente hay que hacerle ese control político a Darío Acevedo Carmona, de que no puede convertirse en un sepulturero de la memoria de las víctimas en Colombia, negando, por ejemplo, los falsos positivos, que fue una política no solamente de gobierno, sino quizá de Estado, que es lo más grave. No podemos simplemente, una vez más, no llamar a las cosas por su nombre y decir, si lo vi, no me acuerdo,
yo estaba mirando para el otro lado y seguir usando los eufemismos que tienen a Colombia como nos tiene la situación actual, condenados a repetir la historia por no acordarnos de lo que ha ocurrido y por no descender a la noche oscura del alma, a nuestras tinieblas, tinieblas que son de uno y de otro lado y del centro también, porque así como hay víctimas de los paramilitares que son en número mucho mayor que las víctimas de la guerrilla, también hay víctimas del terrorismo de Estado y también hay víctimas y desaparecidos forzados y forzosos que no se pueden negar como han pretendido hacerlo con las víctimas del Palacio de Justicia, a quienes a algunos de ellos los sacaron vivos y devolvieron el cadáver para decir que habían muerto en la confrontación o los encontraron en fosas comunes, como fue el caso del magistrado esposo de Ana María Videgain, a quien evidentemente lo sacaron vivo del Palacio de Justicia. No podemos seguir en ese negacionismo. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre y sobre todo las señoras firififí y aquellos que dicen que en este pueblo no hay ladrones, que aquí no ocurre nada, que estamos divinamente, que aprendan a asumir las cosas. Porque la señora firififí que dice que todo está divinamente, de pronto se entera que el marido se la juega con un muchacho, que el hijo tiene VIH y se inyecta heroína y después cuando la amiga la confronta en una reunión social dice: "No te lo puedo creer". Esa hipocresía es la que nos tiene como nos tiene y nos toca justamente enfrentar nuestros miedos, nuestras tinieblas. Ese es el invenire de hacer venir lo que está ahí. Ese es el gran invento, la gran invención en donde tenemos que dar cuenta de todo lo que ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir, para que no se repita y sobre todo que un Centro Nacional de la Memoria es un espacio como el museo que se debe crear para simbolizar, para hacer el duelo de lo que nos ha traumatizado y para que las generaciones que vienen vivan mejor, un poco como en el ámbito sexual, para que nadie niegue sus pulsiones ni sus deseos, para que los hijos de nuestros hijos, si algún día sienten y piensan distinto y desean optar distintamente en materia sexual, en materia afectiva, nadie los condene, para que de la misma manera los crímenes de lesa humanidad puedan por lo menos saberse sus motivos y los actores no solamente materiales, sino sobre todo intelectuales. Entonces no puede ser un cómplice de aquellos que perpetraron el horror en Colombia, el sepulturero de la memoria de las víctimas. No, por eso no es solo un control político, sino un control académico, humano, cultural y social que los ciudadanos le debemos hacer a ese señor Darío Acevedo Carmona, porque el horror no se puede negar, hay que asumirlo, hay que afrontarlo para que no vuelva a ocurrir y por supuesto para superarlo. Pelando el cobre desde las dos orillas.